Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va, mis queridos alumnos? Espero que estén bien. Como siempre les digo, desde acá les mando un cálido abrazo. Me encantaría estar viéndolos y estar con ustedes, pero bueno, nada. A mal tiempo, buena cara, así que vamos a tratar de hacer lo posible. Esta unidad 5 la voy a hacer en dos partes. Por un lado vamos a ver lo que son las acciones cambiarias y en otro videito voy a hacer las excepciones cambiarias, ¿sí? La primera parte de acá les dije que es donde ustedes más o menos van a terminar de cerrar el contenido de la materia. Esto que yo les decía en la unidad 1, obligado, acuérdense que esto es un obligado directo, esto es un obligado de regreso. Bueno, ahora vamos a entender por qué. Primero que todo decimos que cuando hablemos de acciones cambiarias vamos a ver que justamente son las vías que tiene el tenedor del título, ¿sí? Para poder ejercer el derecho contenido en el título, ¿sí? Recordamos el principio de necesariedad de la unidad 1 cuando estudiamos los principios. Este proceso, sí, que ya vamos a ver tanto las acciones como las excepciones, lo vamos a encontrar que está regulado tanto por la ley de fondo, ¿sí?, como tanto por nuestro código de rito, el CPC, en el 545 nos habilita la vía ejecutiva. Y acá tenemos que el artículo 60 del decreto, si ustedes van al artículo 60 del decreto ley, dice la letra de cambio debidamente protestada es título ejecutivo, ¿sí? Es decir, que yo puedo utilizar la vía ejecutiva para ejecutar un título de letra de cambio, pagaré, cheque, etcétera, ¿sí? Que es una vía célere, ágil, pero también si quisiera puedo utilizar un juicio de conocimiento pleno que va a ser más largo, pero porque quizás quiero debatir la causa de la obligación. En el juicio ejecutivo no, ¿sí? El título cumple los requisitos, se procede a la ejecución. Ya vamos a ver si tengo alguna excepción para oponer, podré oponer y demás. Pero el debate es muy acotado, o sea, no hay debate. Esto lo habrán estudiado en procesal. Bueno, entonces tenemos que una de las posibilidades el juicio ejecutivo. Pero como les decía, este proceso cambiario lo vamos a tener regulado tanto por la ley de fondo, es decir, por el decreto ley y la ley de cheque, como tanto por el Código Procesal Civil, que en nuestra provincia está regulado en el 545 y siguientes del Código de Córdoba. Un principio acá también que tenemos que recordar y que venimos insistiendo a lo largo de las bolillas es el principio de solidaridad cambiaria, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que está regulado en el artículo 51 del decreto ley y en el artículo 40 de la ley de cheque? Y es importante, así que lo vamos a leer. Acá el portador tiene el ius electionis y el ius variandi, es decir, él puede elegir contra quién va a querer iniciar la ejecución, ¿sí? Contra uno, contra varios, contra todos, ¿sí? Y siempre la va a poder hacer por el total de la deuda. No tiene que seguir un determinado orden. Sí tenemos que tener en cuenta que los anteriores en mi cadena son mis acreedores, ¿sí? Yo puedo dirigir la acción contra todos los que estén antes, mientras que todos los que estén después de mí, yo les tengo que garantizar el pago, ¿sí? Voy a ser deudor de ellos y acreedor de los anteriores. El artículo 51 dice: todos los que firman una letra de cambio, sea como libradores, aceptantes, endosantes o avalistas, quedan solidariamente obligados hacia el portador. El portador tiene derecho a accionar contra todas esas personas individual o colectivamente, sin estar obligados a observar el orden en que las obligaciones han sido contraídas, ¿sí? Y el artículo sigue, pero fundamentalmente me interesa eso. Mientras que si tengo dos obligados en el mismo orden, es decir, tengo dos coavalistas, dos colibradores, o sea, dos que se obligaron en igual sentido, pari passu, decimos, estos no tienen ninguna obligación, no tienen ninguna acción cambiaria, sino que tienen la obligación, la responden por el derecho común, por la solidaridad civil, es decir, cada uno a prorrata. Si hay dos, responderán 50 y 50. Y esto es lo que dice el artículo 59 del decreto ley. Entre los que han asumido una misma obligación en la letra de cambio, no existe acción cambiaria y sus relaciones se rigen por las disposiciones relativas a las obligaciones solidarias. Es decir, por la solidaridad civil a prorrata, esto es los obligados en el mismo grado, ¿sí? Bien, este principio es muy importante. A su vez, dentro de las acciones, yo les venía insistiendo desde la unidad 1 que recuerden, habíamos dicho que en la letra de cambio teníamos al girado aceptante, que era nuestro obligado directo, ¿sí? En el pagaré dijimos que el librador del pagaré se obliga en los mismos términos que el girado aceptante. Y en el cheque no tenemos obligado directo, solamente tenemos obligado de regreso.
Y a su vez tenemos obligados de regreso, bueno, los respectivos avalistas, ¿no? Si tengo una avalista del girado aceptante, es obligado directo. Y si tengo una avalista del librador del pagaré, es obligado directo. Y a su vez tenemos los obligados de regreso, que tenemos el librador del cheque, siempre es obligado de regreso, y después tenemos los endosantes de los tres, de la letra del pagaré y del cheque. Tengo el librador en la letra de cambio y los respectivos avalistas de todos estos. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque yo voy a tener la clasificación de las acciones cambiarias, vamos a tener acciones directas, acciones de regreso y acciones de reembolso, pero fundamentalmente contra quien dirija la acción, si es contra un obligado directo o contra un obligado de regreso, será la acción que tengo que ejercer. A su vez, acá también recordamos, y se acuerdan que habíamos dicho que cómo se podían transmitir los títulos, los podíamos transmitir por endoso, ¿sí? O al portador por simple entrega, o si era tenía una cláusula no a la orden y era por cesión, era el título más el instrumento de cesión. Bueno, todo es importante esto que lo retomemos porque esto va a servir para yo demostrar mi legitimación, ¿sí? Tendré que demostrar, si era un título con una cláusula no a la orden, tendré que no solo acompañar el título, sino el instrumento de cesión. Si venía a través de una cadena regular de endoso, tendré que demostrar, no solo presentar el título para mi legitimación activa, sino surgir de la cadena regular de endoso, tal como lo venimos viendo en los casos prácticos que ustedes muy bien han hecho, y hago un paréntesis y los felicito por cómo vienen trabajando. Bien. Y lo otro que destacamos también, que retomamos de las bolillas que hemos visto, es que cuando hablamos de pago estrictamente hablamos cuando paga el último obligado en la cadena cambiaria. Es decir, si en la letra de cambio paga el girado aceptante, hablamos de pago. Si en el cheque paga el librador, hablamos de pago. Y si en el pagaré paga el librador del pagaré, hablamos de pago. Ahora, si paga otros endosantes, avalistas, el librador en la letra de cambio, etc., diremos que está abonando, ¿sí? Pero no está pagando, no está extinguiendo todos los derechos, porque este que abonó tendrá una acción de reembolso, ¿sí? En contra del que está obligado al pago. Puede que el endosante no quiere ir directamente contra el girado aceptante en la letra, que es quien está obligado al pago, sino quiere ir contra su anterior endosante, digamos, en la relación inmediata. No hay problema, ese también estará abonando y demás, ¿sí? Bien, vamos estrictamente entonces a lo que son las acciones. Cuando hablamos de las acciones, y acá les vuelvo a reiterar, tenemos que distinguir. Tenemos acciones amigables, puede que yo vaya y le presente al girado aceptante la letra y sin drama me la pague, ¿sí? Hablamos de un pago amigable, no hay nada judicial. Ahora, si no me paga la letra de cambio, el cheque o el pagaré, tendré que actuar judicialmente. Entonces, dentro de lo que son las acciones judiciales, tenemos a las cambiarias y a las extracambiarias. Las acciones cambiarias, ¿sí? Tenemos que son la acción directa, la acción de regreso y la acción de reembolso. ¿Contra quién voy a dirigir mi acción directa? Reiteramos, contra el girado aceptante de la letra, el librador del pagaré y sus respectivos avalistas. Yo, tenedor del título, ¿qué voy a tener que demostrar? Voy a tener que demostrar que tengo el título. Siempre para ejercitar las acciones tengo que tener el título. La única excepción que puedo no tener el título es cuando se acuerdan que habíamos visto que el cheque me era rechazado, ¿sí? Me tenían que dar una constancia y con esa constancia me habilitaba a ejercer las acciones. En ese caso, el banco se queda con el cheque cuando es por orden de no pagar y me da una constancia, que esa constancia es suficiente para actuar por la vía ejecutiva. Pero si no, tengo que acompañar el título de crédito, demostrar o que surge de la cadena regular de endoso, o bien que no surge mi nombre, pero porque el título fue al portador y la sola tenencia es suficiente, ¿sí? Y dirigirla contra uno de estos, y la legitimación pasiva es dirigirla. Acá no tengo que levantar protesto. Para la acción directa no tengo que levantar protesto, ¿sí? Y no se perjudica, y esta acción no caduca, ¿sí? Solo prescribe, y esto es muy importante. Solo prescribe, y acá recordamos que la prescripción es pasible de interrupción y de suspensión de los plazos, pero solo va a beneficiar personalmente a quien logró interrumpir o suspender. En cambio, la caducidad no suspende ni interrumpe. No se suspenden los plazos ni se interrumpe. Bueno, esta acción directa solo prescribe, ¿sí? No se pierde por caducidad. La acción de regreso es aquella que dirigimos en contra del librador de la letra de cambio, endosantes y avalistas.
endosante y avalistas en el pagaré y librador y endosantes y avalistas en el cheque, ¿sí? Esta es la obligación de regreso. Esta acción sí caduca. ¿Y cuándo caduca? Cuando yo no cumplo ciertas cargas como tenedor del título que estoy obligado. ¿Cuáles eran estas cargas? Estas están previstas en el artículo 57. Si yo tenía una letra de cambio con vencimiento a la vista o a cierto tiempo vista, dijimos que sí o sí eran uno de los casos que tenía que presentar la letra. ¿Se acuerdan? Que no era facultativa. Esta, si mal no lo recuerdo, artículos 23 y 24, ¿sí? Para que repasen esto cuando era la presentación. Sí o sí la tengo que presentar. Cuando la letra no me fue aceptada o no me fue pagada, dijimos que tenemos que levantar protesto, o por falta de aceptación o por falta de pago, total o parcial. También dijimos que esa causa no está en el artículo 57, cuando la letra era aceptada, pero no me ponían la fecha de la aceptación, yo tengo que levantar protesto también por falta de aceptación. Y a su vez, también pierdo la acción si no la presento a su vencimiento cuando tiene una cláusula sin protesto. ¿Sí? Si no cumplo todas estas cargas de acuerdo al título de crédito, pierdo las acciones de regreso, caducan las acciones de regreso, porque yo, tenedor, para ejercitar las acciones, tengo que cumplir ciertas obligaciones. Esta acción de regreso, entonces, les dije que sí caduca en estos casos y también prescribe. Ya vamos a ver cómo está prevista la prescripción en el decreto ley y en la ley de cheques. A su vez, también habíamos visto que yo podía ejercer la acción de regreso anticipada. ¿Cuándo? ¿Cuándo puedo ejercer la acción de regreso anticipada? Eso está previsto en el artículo 47, ¿sí? Dijimos que hacemos un breve paréntesis. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto la cláusula no aceptable? Dijimos que aquel librador de la letra ponía la cláusula no aceptable porque el girado aceptante podía no aceptar la letra, él tenía cierto temor, y con esto freno de que me ejerzan las acciones anticipadas de regreso. ¿Esto qué significa? Que sí o sí el tenedor iba a tener que esperar al vencimiento del título de la letra de cambio, ¿sí? ¿Cuándo voy a poder ejercer las acciones anticipadas de regreso? Siempre y cuando no haya una cláusula no aceptable. Esto está previsto en el artículo 47, inciso B. Aún antes del vencimiento, si la aceptación hubiese sido rehusada en todo o en parte, es decir, no hubo una cláusula y presenté al girado aceptante para que me acepte la letra y no me la aceptó, o me la aceptó parcialmente, por lo parcial, ¿se acuerdan que habíamos visto que se podía aceptar parcialmente? Distinto del endoso, que no se puede endosar parcialmente. Levantamos protesto y ejercemos una acción anticipada de regreso. En caso del concurso del girado haya no aceptado de cesación de pagos, o cuando hubiese resultado infructuoso un pedido de embargo, acá puedo ejercer la anticipada de regreso. ¿Por qué? Porque la solvencia del girado aceptante está bastante endeble. Y en caso de concurso del librador, si la letra fuere no aceptable. Si tuviera una cláusula no aceptable y mi garante del pago está en concurso, también la puedo ejercer anticipadamente. Lo mismo aplicamos en el pagaré, porque el artículo 103 en el pagaré nos remite a esta normativa. Obviamente que si ejerzo la acción de regreso anticipada voy a tener que descontar los intereses, ¿sí? Descontar los intereses de lo que por el tiempo antes que estoy ejerciendo la acción. ¿Cuál es el objeto de las acciones? Esto está previsto en el artículo 52 y 53 del decreto ley, que es idéntico al 41 y 42 de la ley de cheque. Yo voy a poder reclamar, sí, el monto de la letra, intereses, ¿sí? Y acá nos vamos al artículo 5 del decreto ley y al artículo 9 de la ley de cheque. Intereses compensatorios, intereses punitorios, de acuerdo a los pactados, ¿sí? Y los gastos, si hubiera realizado gastos de protesto, si hubiera mandado una carta o documento previamente para intimarlo de pago, etc. Esto también puedo reclamar. El que pagó y tiene una acción de reembolso, el que abonó y no fuera el último, podrá reclamar lo mismo, ¿sí? Bien, entonces el contenido económico de las acciones, 52 y 53 del decreto ley y 41 y 42. No me quiero ir de tema y mezclar. Bien, y después tenemos las acciones de reembolso, dentro de lo que son las acciones cambiarias. La acción de reembolso, obviamente dijimos que si quien abona no es el último, obligado cambiario, tendrá una acción de reembolso. Esta acción de reembolso será directa si es contra el girado aceptante o el librador del pagaré, o será de regreso si es contra los otros.
¿Yo qué voy a tener que presentar? Voy a tener que presentar el título, que va a estar la constancia del pago y a su vez el recibo del pago. Y esta acción, ¿sí? Tenemos que también prescribe, ¿sí? A los 6 meses. Esto es un tema muy importante. El decreto ley nos establece un plazo de prescripción de 3 años para la acción directa. Este plazo de los 3 años de prescripción se cuenta desde el vencimiento de la letra. Un plazo de 1 año para las acciones de regreso, ya sea desde el protesto o desde el vencimiento, y de 6 meses para la acción de reembolso, ¿sí? Desde que se abonó. Les vuelvo a decir que la interrupción de la prescripción es personal, esto está en el artículo 97. Mientras que la ley de cheque es bastante más simple y nos establece un plazo de 1 año, tanto para las acciones de regreso o las acciones de reembolso. De regreso desde el vencimiento, desde el protesto, desde la registración del protesto, habíamos dicho que la registración equivalía a protesto, ¿sí? O bien 1 año de reembolso para quien hubiera abonado y ejerce esta acción. Y a su vez también acá tenemos las acciones extracambiarias, ¿sí? Es decir, acá la ley de cheque en el artículo 65 nos remite a lo que es el decreto ley, y en el decreto ley en los artículos 61 y 62 tenemos las dos acciones extracambiarias. ¿Cuáles son? La acción causal justamente es extracambiaria. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que rige uno de los principios de la abstracción, pero nada obsta a que yo pueda ejercer una acción causal contra mi anterior. Yo soy endosataria y recibí de mi anterior endosante. Quiero discutir la causa de nuestra obligación que nos dio origen, ¿sí? Entonces, en este caso tendré que acompañar el título y a su vez el instrumento, ¿sí? El boleto de compraventa, si fue un título que surgió de un boleto de compraventa, ¿sí? Para discutir esta acción. Para discutir justamente se llama acción causal porque quiero discutir la causa. El título no debe estar perjudicado, es decir, yo debo haber realizado el protesto, porque si no realicé el protesto y mi acción de regreso y perdí mi acción de regreso porque está perjudicado, ¿sí? No podré ejercer la acción causal. Si no realicé protesto, no me quedará otra entonces que ejercer mi acción directa, ¿sí? Obviamente que si pasaron 3 años y perdí la acción causal, perdí la acción directa, no me quedará, y no tengo instrumento de la acción causal, no me quedará, habré perdido y no me quedará otra opción que ir por la acción de enriquecimiento sin causa. Entonces, para la acción causal, tengo que sí o sí acompañar el título y acompañar el instrumento. ¿Cuál es la prescripción de la acción causal? Y tendrá que ver con el instrumento base. Si era un boleto de compraventa, tendré que ir a la prescripción de la compraventa y ver cuál es el tiempo de prescripción. Y a su vez la otra acción extracambiaria que tenemos es la acción de enriquecimiento sin causa, que está prevista en el artículo 62 del decreto ley. Para poder ejercer la acción de enriquecimiento sin causa, no tengo que tener ni acciones cambiarias ni acción causal. Es decir, tiene que ser mi última alternativa, ¿sí? Supongamos, yo pagué una letra de cambio, vamos al caso anterior, endosante, ¿sí? No tengo un instrumento contra mi anterior que me acredite, ¿sí? Me pasaron 3 años desde mi acción directa, o me pasaron 3 años, perdón, acá hago acción de reembolso. Me pasaron 6 meses y perdí mi acción de reembolso, no tengo con quién dirigirla, entonces no me quedará otra opción que acción de enriquecimiento sin causa. Entonces, para esta acción, sí o sí, yo tengo que haberme visto empobrecido, alguien se tiene que haber beneficiado, solamente voy a poder reclamar el beneficio, ¿sí? Por lo que se benefició el demandado en mi acción. Tengo que haber perdido, entonces no tengo que tener acciones cambiarias. Vamos al supuesto de que no puedo accionar o porque no protesté o porque me pasó el plazo de prescripción, y no tengo que tener tampoco acción causal porque no tengo instrumento. No me queda otra entonces que accionar, ¿sí? Por enriquecimiento sin causa. Entonces, ahí yo en el cuadro que les mandé está bastante explicativo esto. Sí, en el cuadrito tenemos, si es amigable, no tengo problema, voy, pago y no hay problema, pero lo importante son las acciones judiciales, cambiarias y extracambiarias. Cambiarias
directa de regreso y de reembolso. Es importante contra quién la dirigimos y qué tengo que acreditar en cada caso. El protesto es fundamental en la acción de regreso, ¿sí? En las acciones de reembolso es fundamental tener la constancia del pago más el título. Es muy importante los plazos de prescripción. En la acción de regreso es fundamental las cargas que yo tengo que cumplir, artículo 57 del decreto ley, cuándo lo puedo ejercer anticipadamente, ¿sí? Mientras que las extracambiarias tenemos la acción causal, cuando quiero accionar en base a la causa que nos dio origen, siempre tiene que ser en la relación inmediata, ¿sí? Podrá ser librador con girado aceptante en esa relación, o librador contra el siguiente portador, o endosante con su endosatario, ¿sí? O bien enriquecimiento sin causa, cuando me tengo que haber quedado sin acciones cambiarias y sin acción causal. Bueno, espero haber sido clara. Después les grabaré otro video de lo que son las excepciones, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo. Espero que estos tiempos le estén pudiendo pasar lo mejor posible. Si no, los vuelvo a invitar a desde el lugar en el que pueda darles una mano con lo que sea. Me hacen llegar un mail. No se sientan mal. Acá estamos para ayudarnos. La verdad que sí, son tiempos complicados. O algunos porque están solos, o algunos porque no llegan, están preocupados por la situación económica, por los familiares grandes. Bueno, hay preocupaciones de todo tipo, el encierro se empieza a sentir, pero bueno, nada, estamos acá para ayudarnos y desde el lugar en que humildemente me encuentro y los puedo ayudar con lo académico, con lo que fuera, hasta prestarles el oído, acá estoy. Bueno, nos estamos viendo. Cualquier duda, consulta, me la hacen llegar por el medio que les parezca. No hay drama. Y bueno, les mandamos, acá les digo les mandamos porque es Salvador, acá somos un gran equipo, mi marido y yo. Les mandamos un fuerte abrazo. Nos estamos viendo.